Bueno, nos vamos a preparar un desayuno porque no hemos desayunado. Sí. ¿Las chanclas? ¿Estas son tuyas? No. ¿Hay alguien? Yo creo que hay alguien. Abre. Che, Vane, los chicos han ido a la playa a dar un paseo y creo que se han dejado la furgo abierta. ¿En serio? ¿Le entramos? Sí, vamos. Vamos a entrar al lado de la furgoneta. Esto no se lo contéis a nadie, ¿eh? Va a ser sorpresa, nos vamos a meter en la furgo de esta gente a ver qué es lo que tienen ahí. Solo para mostrarles a ustedes lo que tienen. Vamos para adentro. Como no han hecho un van tour todavía, pues Exactamente. Lo vamos a hacer nosotros el van tour ¿Estás secreto. seguro que no hay nadie? Yo creo que no. No, ahí no hay nadie. Vale para adentro. Este es el zapato que no se note que hemos entrado. Hola. Sí parece que acaba de salir el concesionario. Sí, sí. Esto está todo A ver. como nueva. ¿Cómo encenderán esta gente la luz? Está la centralita. Sí, pero yo creo que la enciende. Allí hay un botón. Este botón. Es ese. Ah, Te ay. pasé. Ahí está. No, pero esta gente tiene luz ahí arriba. ¿Cómo enciende Ay, esta qué gente linda la esa luz? claraboya. Ah, aquí está la luz. Estaba aquí. ¿Dónde está? Este de aquí. Bueno, tienen una claraboya hermosa, Ah, con mosquitera. Ay, esta me de, gustaría a mí. de esta teníamos que haber puesto nosotros Sí. una. Las lucecitas esas me gustan también. Sí. Muy linda la cama. Esta gente que hace la cama todos los días, porque nosotros no hacemos. Y mira, tienen de todo. Igualito a vive? nosotros. Ah, Esta gente mira cómo vive. Ah, ¿cacao? cacao. Esto yo no creo que lo hayan comprado. No, mira. esto no me fío. fío. Que lo han No. sacado de algún lado, ¿no? No. ¿Y estos huevos? Huevo. Tienen caca. ¿Dónde han sacado esta gente los huevos? Madre mía. Todo muy limpio, ¿Los pero los habrán huevos. robado alguna gallina? Todo muy limpio, pero los huevos los tienen sucios, ¿eh? Bueno, a ver. Nosotros tenemos hambre, no desayunamos nada. Vamos a ver qué tiene. Me siento como en mi casa. Y tiene hasta un cactus. ¿Tú puedes creer que tiene una maceta? Yo creo que porque las plantas se le mueren. Esta a nosotros no nos dura. Pero para mí lo que enganchamos nosotros, esto se va a tomar por saco. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar? Hasta que vengan los chicos. No sé, vamos a ver dónde tienen las cosas. A ver qué tiene. Ay, abre el mueble y no se cae nada. Ah, esto es muy raro. Uy, Ay, tienen no. No, me cago en... No, torrado y Joder. movido. Tienen café de supermercado, no. Instantáneo, peor todavía. No. Esto es veneno. Nosotros no podemos tomar eso. Ah, tomamos un squee entonces. Tienes. ¿Y esto qué será? Muchos polvitos tienen esta cantequilla. Y hierba pone. ¿Qué hierba será esto? Ah, Yerba mate. Eso parece té matcha. ¿Qué compran esta gente? Esto para mí. Anda a saber qué es. Sí, no. No, Parece mate un té tampoco. matcha. Ni café ni mate. ¿Qué se vamos a puede. desayunar aquí? Hay fideos chiquititos. Miren qué chiquititos son estos fideos. Sopa. Son de bebé. No. Tienen un poco de avena. Qué bonito, miren. ¿Tienen pan esta gente para desayunar o qué? Qué ordenado, el cajón. Joder, sí. Igualito que el nuestro. Qué va, no Bueno, tiene- tienen aceite. tienen A ver si aceite. está bueno. Pero sí, es aceitito de oliva, tiene buen color. Compran aceite si lo compran bueno, ¿eh? Todo muy limpio, pero pan no hay. Yo quiero una tostadita. ¿Cómo pueden venir de España y no desayunar con pan? ¿Dónde tendrán la cena? Porque aquí veo pocos cajones. Yo creo que Ahí es aquí no abajo. había ni galletitas, ¿no? Vaso. Joder, qué Qué organizadito. ¡Uy, cafetera! ¿Te vas a hacer un café de ese? O sea, vamos a probar a ver eso cómo está. Hay leche. Sí, leche hay, a ver si Ah, tienen alguna mira. abierta en la heladera. Qué bonita la heladera. ¿De dónde salía? Aquí. Tiene un pestillito aquí, ¿vale? Ahí va. La tecnología. Qué hermosa. Mira lo que es esta heladera. Es más chiquita que la nuestra. igual. Sí. ¿Qué tienen acá? Tienen queso. Está muy ¡Ay! ¿Esto qué es? Unos bolis. Acá tienen unos bolis. No sé. Eso parece oscuro, ¿eh? Insulín. Ah, insulina. insulina. Ahora sí, tiene sentido. Ay, Dios mío. Uy, zumo de naranja. Y leche. Zumito de naranja, leche. Una botella para los que no quieren nada. Cuando invitas a alguien y no quiere nada, le ofreces la botella vacía.
¿Quiero un vasito de agua? No, no quiero nada. Estos se lo chorean de los lugares, mirá, mirá. Ah. Ay, lo descubrimos, lo descubrimos. Bueno, ¿hacemos un café? Sí, vamos a un café. Venga, ¿cómo estará eso? Horrible, ¿cómo va a estar? Algo instantáneo mejor que eso. Es malo, pero por lo menos... Mira que le hemos dicho que nosotros trabajamos con café de especialidad, que les podemos enseñar cómo hacer un buen café, dónde tienen que comprar buen café. Estamos No dándole a caso, probar todos los días, a ver si lo enganchamos, pero no. Bueno. ¿Qué vas a hacer entonces? Decidite. No, me voy a hacer el instantáneo. ¿Instantáneo? Sí, porque voy a tener que fregarle la cafetera y todo. No le rompamos nada. ¿Qué hiciste ahora? Bueno, yo... Ah, mira, mira dónde quedó. Ah. Si lo querés hacer no te sale. Había quedado ahí. Nada, vamos al instantáneo. Y yo, Nesquik, ¿viste? Sí, yo creo que sí, el otro le queda poquito, ¿no? Vale. Bueno, vamos a agarrar unas tazas. Tienen solo 2, así que se las vamos a usar. Las 2. Eres consciente que después hay que fregar, ¿no? Ah, bueno. Ocultan cosas. Ay, engancha perfecto y no se mueve. No. Esa tapa, te digo ya, que con los caminos que hacemos nosotros sale volando. Ese espejo no estaría ahí ya. Ay, qué lindo este espejo. Me encanta. Muy bonito. Acá tienen el salón, se los muestro por si no lo han visto. Sí, no, sí. Si ahora lo van a ver. Estoy pinchando para ver si... Vamos con los dos asientitos. Mira qué lindo lo tiene. Sí, pero aparte, lo ordenado, ¿no? Sí, nosotros somos un desastre, gente. Nosotros somos. Tiene menos sabor a café. Creo que eso huele peor todavía. Oh, tiene un ukelele. ¿Cuánto se pondrá? Vane, este me hubiese venido bien cuando yo tenía el bigote de Camilo. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Capaz que tocan el ukelele, le voy a preguntar a ver si nos cantan una canción. No, pero está clara, ya me encanta. Sí, da mucha iluminación. Tienen perchas. ¿Vos te acordás cuando nosotros teníamos perchas? Tienen perchas. Volaban las perchas. Che, esto es muy folclórico. Sí, esta gente tiene un gusto de ropa. Me encanta. Muy folclórico. ¿Eso será de Rubén? ¿Esas camisas de flores? La camisa de Rubén. Super hawaianas. ¿Sí? Mucha ropa de invierno igual. Y lo tienen todo. Yo no me sorprende lo organizadito que lo tienen todo. Nuestro es un desastre. Madre mía, si vieron esto debe ser el baño. Ah, me encanta. Qué bate más Muy raro. lindo. Joder, eso sí que está limpio. Muy lindo y muy lindo. Ah. Pero esta gente, ¿dónde guarda la ropa? Y acá, che, me gustan esas ventanas, pero son muy grandes para mí, ¿eh? Ah. No, la claraboya es lo único que... Así que... Más ropa, pero toda ropa de invierno. ¿Y esa es la única ropa que tienen? ¿Tienen enchufe de 220 aquí? ¡Ostras! Wow, Esto sí que está bueno, ¿eh? Qué bueno, enchufe Nosotros de no 220 tenemos. en la cama. Más ropa de invierno, pero estos chicos... No, Yo espero que nunca abran los nuestros porque se les cae encima se todo. les cae. Cada vez que abre algo se cae algo. Bueno. No hay puede mucho ser. que mostrar, la No, verdad. porque- Está todo... Parece de catálogo. Sí, Un montón a ver de qué les gusta libros. leer. Se ve que lee mucho. The Beach, Yo la creo- playa. ¿Qué será? ¿La de Leonardo DiCaprio? Feminismo para principiantes. Uy, esto puede traer polémica. The Intelligent no leo Investor. más. Soy The cortita. Intelligent Investor. Tienen muchos libros. Se ve que estos chicos leen muy bastante. diversos aparte. Esto, quitando peros a la vida de los chicos de los mundos. Inventemos Bitcoin. Ay, le gustan las cripto. Le gustan las cripto. Esta gente Les mira de todo. gustan los viajes. Les gustan las cosas intelectuales. Les gusta el drinky. Les gusta el café malo. Es una combinación Sí, muy pero rara, de drinky he visto muy poca cosa, ¿eh? Sí, tiempo y poco. Bueno, le pongo una cucharada porque debe ser intenso. Bueno, dice intenso acá. ¿Intenso? Torrado instantáneo. Uf. Morenita. Esto es de Argentina. Sí, Sí. mira, industria argentina. ¿Leche? ¿Había aquí o no? Sí, leche había ahí. El casito. Ah, mira. Lo tienen todo así a la mano. Ese sí me gusta. Sí, está bueno, ¿no? Sí, ese me Mira, es gusta. como de teflón. Sí. Yo creo que si después le dejamos ahí el fregado, esta gente ni se da cuenta y piensa que se lo ha olvidado ellos del desayuno. No, son muy ordenados. ¿Sí? No va a colar. Pero eso lo dejaba ¿Está igual. bien? ¿Así está bien? Yo creo que un poquito más, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí Sí. vamos. Este es el de la derecha, sí, ese. Este. A ver si no explota eso. Dale. Tienes que apretar, girar. Ah, no, porque quiero que este va con mechero. Este mechero ahí. Claro. ¡Ostras, qué largo! ¿Qué tiene? ¡Ay, se dobla! No, me muero, yo quiero esto.
Nosotros no necesitamos mechero en la furgo, pero... Ese está buenísimo. Para la barbacoa. Ah, pero no furgo. Yo lo voy a poner más. Por lo al mínimo. Yo me como unas galletitas. Ese, no se me ha dado cuenta, tiene más ahí. ¿Tú crees que este vídeo lo van a ver la gente de ellos? No lo sé. Bueno, por si acaso. Por si acaso nos presentamos. Nosotros somos de Coffee Van Trip. Yo soy Vane. Y yo soy José. Y juntos estamos recorriendo América con lo que más nos gusta, que es el café de especialidad. No les muestro este porque este no lo es. Pero una de nuestras pasiones es el café. Así que estamos aprendiendo un montón sobre él acá en Brasil. Y bueno, estamos tratando de enseñarles a nuestros amigos del Plan Pangea lo que es un buen café. Así que bueno, hoy vamos a preparar este café como salga y vamos a ver qué pasa. Pero esta intro no sirve si no la termina al estilo Pangea. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar la tarea de buscar el azúcar. Ay, mira, encima tienen vasos Keep Cup de los buenos. El azúcar, ¿dónde la tendrán? Bueno, Rubén no toma azúcar, ¿vale? Y Ángela tampoco. Ostras, cagamos. Rubén tiene edulcorante. Nosotros no tomamos azúcar, pero los cafés malos tenemos que ponerle azúcar porque si no... Ay, espera, ¿qué de está ahí atrás? Espera. Ah, no, Aquí. esta es la yerba mate. esa. ¡Ay! Tiene una mielcita. Esto me hace acordar a cuando yo era chiquita en Argentina. ¿Pero rojo? Es una mielcita. Es como... Sabor frutilla. miel. Sí, Miel pero con sabor. sabor a frutilla. Ah. Y se muerde la puntita y te la terminas. Chicos, Ay, tienen qué que tener azúcar para los invitados, ¿vale? Sobre todo los invitados sorpresa como ¡Qué nosotros. vergüenza! Ni azúcar tiene. Anda que. Yo creo que no le voy a poner cero. directamente nada. Sí, cero. Sí, tienen una malla que es muy bonita, pero tardó un huevo. Así que no sé. Bueno, no nos vamos a quejar que le estamos gastando el gas, la galletita, el café, la leche, todo. Bueno. Si No, queréis- yo iba a hacer un chocolate. No, echarlo de vuelta en el bote. Uy, esto no se lo mostremos, ¿eh? No, qué vergüenza. Qué vergüenza como vean este vídeo. Espera. Es el cacao. ¡Ah, me he pinchado! Ah. Una trampa mortal tiene aquí. Con esto. Tiene una trampa mortal. Vamos a Lo ver. tienen preparado antirrobo todo. Yo creo que a esta gente le gusta darle al drinky, ¿eh? Mira lo que han puesto. Un abridor de botella aquí. Con bueno nos hemos juntado. Yo creo que ya está, Evan, ¿eh? Sí. Yo creo que vale. Tiene el cacao este. Esto es un desayuno en la furgo del Plan Pangea. Gracias a los Pangea por este desayuno. Que no es la gran cosa, pero bueno. Sí, o sea, me quedo en mi casa. Tengo para hacerme tostada, tengo mango, tengo café rico. Esto es lo que hay, gente. ¡Salud! Fatality. Está muy feo. Dame cartón. Ay, yo le voy a poner edulcorante. Ni el chocolate. Nada, nada. ¿Qué cosa tiene esta gente aquí? Está muy raro. Yo no quiero. Mejor que eso está. ¿Sí? Prueba. Hace años que no pruebo un café instantáneo, pero 10 años fácil. Nos van a dejar de seguir, ¿eh? Cuando te vean probando ese tipo de café. Mejor que eso está. De todos los productos Me que da lleva. odio reconocerlo, pero sí. Sí. Espera, que encontré acá una cosa que le... Vanessa, que se van a dar cuenta. ¿Dónde tienen un tacho? ¿Tienen tacho de basura? ¿Tienen tacho de basura? Esto es muy raro. Esta gente ¿Esta tiene gente cosas vive muy aquí raras. o no? Yo creo que no. Really, nigga? Todo muy limpio, Hay muy botellas de organizado. agua, ¿viste? Como para los gatos, los perros que no ven en los rincones. Bueno, chicos, está por ahí. Voy a ponerme un poco de esto a ver si mejora. Me vas a chorear la granola. Está toda pegada, así que azúcar tiene. Tremendo mejunje. Nada, que el desayuno no mejora hoy, ¿eh? Fue una mala Me voy a idea. morir de hambre ahí. Esto fue una mala idea. Mm. No teníamos que haber entrado. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo estoy escuchando.
Mierda, nos pilla. Nos escondemos bajo la mesa. Como si nada. ¡Hola! Hostia, Pero esta gente, ¿qué hace aquí? Nos Nada, pilla. queríamos conocer la casa de ustedes, como no hacen van tour ni nada. Queríamos mostrar vuestra casita. Y ya de paso hemos aprovechado y no hemos hecho lo que hemos podido. Lo que hemos podido con lo que ha habido, porque pero habrán hecho para habrán hecho para 4. Chicos, que tampoco hay para 4. No hay para 4. Si hay 4 galletas. 4 cereales. Y bueno, vamos sentados a tomar un café nosotros también, ¿no? Y dale, les preparamos algo. Sí, Bueno. le podemos llamar café a esto, ¿eh? El morenita se respeta en esta casa. Nos han pillado, ¿vale? Pero es que esto no es normal. Esto se lo queremos mostrar. No hemos encontrado nada para desayunar y ahora nos dicen dónde guardan las cosas. A ver. En el único sitio donde no hemos mirado, en el horno. En el horno está todo. Eso es un básico van life, ¿dónde Básico. se guardan las cosas? No, el horno... Y en marcha va todo, hasta las leches van dentro. ¿Qué? Esta gente son muy raros, Vane? Esto Son muy va raros. live. No encontraron el pan, dice. Ah, ¿Un colacao? Hacemos un colacao, venga. va. bueno. Bueno, pues aquí estamos con esta gente, que son Vane y José de Coffee Van Trip, que para quien no los conozca son unos locos del café. Y estos días que hablaba con Rubén nos preguntábamos, ¿dónde les empezó la curiosidad a esta gente por el café? Porque están muy metidos en el mundo del café. Están ¿Desde re cuándo? locos, re ¿Desde locos. cuándo? Empezó en 2017 en Barcelona. Después de trabajar mucho en bares y restaurantes, empecé a meterme en el mundo del café. Y en 2018, cuando lo conocí a José, lo metí a él. Me enganchó. Ah, o sea, Te vos sos la atrapó. pionera realmente. Sí. Que estabas ahí a muerte con el Ella es la café. culpable de todo esto. Yo empecé a estudiar y empecé a trabajar en una cafetería y lo conozco a José. Y José tomaba cápsulas. Ah. Ahora va de cibadita rajando de mis cafés. Y mira, Míralo. todo el mundo tiene un pasado. Ah, Todo el mundo exacto, todo el mundo tiene un pasado. este estaba como el canoso con las casulitas de Ah, mis cafés. Yo tenía mi calzulita, tenía la vida resuelta, no tenía problema de moler café ni pesar. Yo me despertaba así con los ojos cerrados, echaba la calzulita, apretaba el botón, café. Después conocí a Vanessa y me dijo, ¿la máquina o yo? Así que bueno, como podréis ver, no me dejó opción. Qué buena. Eso sí que no lo sabíamos, ¿eh? De verdad. Ahora no quiero escuchar una palabra de café torrado mío. Pero bueno, tengo un pasado ya, eso se ha borrado y ya Aprendió, se ha cambiado, aprendió. aprendí. Nuestra misión es convertirlos a ustedes ahora. Claro, Van predicando por el Sí. mundo vamos y... predicando. Bueno, precisamente van predicando, van con su proyecto, la base es el café, ¿no? Es conocer los Sí. cafetales. Bueno, comenzamos aquí en Brasil conociendo cafetales y tenemos una máquina de café expreso en la furgo y con ella vamos repartiendo café por donde pasamos. Expreso y de toda Y de todo, tipo. y de todo. Tenemos ahí un millón de formas de hacer café. Pero sí, la verdad es que queríamos hacer este viaje para conocer evidentemente el mundo y a la misma vez ir acompañándolo con café, que es nuestra pasión. Sí. Tenemos dos pasiones, viajar y el café. Y queríamos combinarlas, por eso creamos este proyecto de viajar con café. Eso es, no van solo repartiendo café o trabajando. Es parte de la esencia de ustedes. Así como Exacto. metieron a la gata, metieron a la Sí, cafetera. Geisha, Ahí está. geisha. Ahí está. Sí, sí, sí. Y por cierto, hablando de geisha, eso de viajar con animales, La verdad, mejor de lo que pensamos. Sí, a ver, no es color de rosa. Tiene sus cosas, porque tiene ciertas limitaciones, como Sí. cuando viajas con niños, exactamente igual. que no puedes hacer lo papeleos, ¿te mismo. refieres? O... Sí. Papeleos o sitios que no puedes ir, porque no aceptan mascotas. O tienes que planear las cosas un poquito más. Exactamente. Entonces hay sitios que nos gustaría ir, pero a lo mejor no podemos porque tendríamos que dejarla dentro de la furgo y con calor y con tal, Claro. no es plan de dejarla, ¿no? Pero tiene otras ventajas y bueno, ellos ya formaban parte de la familia y Y ya está. Y ya está, no hay que abandonarla, No, ella va con nosotros. ¿Y no habéis pensado en tener otra gatita? No. ¿Que la compañía? por ahora no. No, por ahora no. Yo creo que a ella le molaría estar con otro gatito y la verdad que se llevarían bien, pero es ya demasiada responsabilidad. Ya Ya, este mucho. viaje conlleva muchas cosas, ya lo sabéis ustedes. No es que el espacio limita para otra gata. No. Podría perfectamente tener otra ahí. Sí. Sentimos que ella no tiene problema con el espacio reducido, básicamente porque todos los días tiene un patio gigante para pasear, recorrer. ¿Y vosotros tenéis problemas con el espacio reducido?
Alguna vez. A los trapitos. Tenemos separados bien los ambientes para que cada uno tenga su espacio, que es muy importante. Sí. Pero sí, a veces Complicado. complicado. Yo estoy planteándome Complicado. crear una camita exterior arriba, porque una noche... Para cuando te echen, ¿no? Pero es que 24/7 una convivencia... Es mucho más complicado que estar en pareja en la ciudad. Sí, Bueno, claro. Y sí, pero ellos parten de la base de que trabajaban juntos. Tenían Sí. una cafetería en Málaga y trabajaban ya... Ya estábamos ya pasaban. 24/7, pero ahora es 24/7 llevando adelante un viaje, organización, planificación, ideas distintas. Claro. Complicado. Estado de ánimo distintos, o sea, Sí. Al final son dos personas distintas. Y Sí. vamos a dejárselo claro a la gente. ¿Os acordáis cuando el COVID, cuando teníamos que estar dentro de casa, todos metidos y no podíamos salir y no parabas de ver a esa persona Pues constantemente? igual, pero por Pues elección. igual, pero por elección y 24/7, indefinidamente. Sí, sí. Bueno, eso hace complicado, sí. La verdad es que nosotros también tenemos días que... Sí, que mejor prefiero la gata si me la prestás que tener a la Ángela por acá. Pero en todo este tiempo que lleváis viajando en la furgo, ¿alguna vez os planteasteis dejar la van life? Sí, Sí, ¿no? Miles de Vale, no veces. somos los únicos. Miles de veces. Sigue apareciendo de vez en cuando. Sí, sí, El sí, fantasma. el fantasma. Ese fantasma viene, es como una mochila. Vale, Es pues. que son muchas incertidumbres. Venimos de una vida muy tranquila, ¿no? Entonces, donde todo ya estaba planeado y organizado. Eso es. Y venir a una vida tan Distinta, sin rutina. Sin Improvisada. rutina, eso. Yo necesito una rutina. Sí. No porque necesite un trabajo de 8 horas, no. Sí. Pero necesito una rutina de me levanto, trabajo X horas para YouTube, para las redes, para lo que sea. Después me doy un bañito en la playa. Necesito esa organización. Eso está buenísimo. Es que estamos intentando nosotros conseguir eso porque frustra y ves que todo es una montaña rusa, de que cada día que vas a Río pensando que va a ser tranquilo es un desastre, tenés que grabar, tenés que editar, no sé qué. Bueno, Totalmente. también es verdad que estoy mezclando ya el tema del trabajo. La van life no tiene la culpa de los problemas del trabajo. Sí, No, obvio, La estamos obvio. culpando, creo. Obvio, obvio. Es Además verdad, es fue verdad. así. Vamos a hacer un paso para atrás. Es verdad. Además ha sido por elección. A ver, no es- al principio Es verdad. a mí me costaba muchísimo, porque en una vida normal, siempre lo digo, uno ya tiene las necesidades básicas cubiertas. Cubiertas, Apretas un botón, hay luz, abrís el grifo, hay agua, y en la van life no. Para que apretar un botón y que haya luz, tienes que trabajarlo. Para que haya agua, tienes que ir a buscarla. Todo lo tenés. Primero tienes que organizar tus necesidades básicas y después comienza tu día. Claro. Y eso a mí me agobiaba muchísimo. Hasta Sí, que Sí, sí. aprendí a manejarlo y hacerlo cada vez más sistemático y que no me afecte en mi día a día. Pero la van life al principio me costó. Muchísimo. No es, está muy idealizada también. Sí. Sí. Y Además que nosotros nos lanzamos directamente aquí, con media furgoneta sin hacer, pues llevábamos un huevo de cosas sin hacer, y era ir terminando esas cosas, ir solucionando las que se iban rompiendo que no había tenido tiempo de probar, y ir grabando, ir improvisando, llegas a un sitio, no te puedes quedar, te echan, te tal, te cual, entonces Sí. es Sí. como te Sí. sobrepasa, ¿no? Y Sí. fue complicado. empezamos la van life en plena temporada en Argentina y eso fue Eso muy también nos jugó en que contra. hay que mucho. organizar bien Ah. Eso nos cuando jugó en uno contra. empieza, dónde empieza, por qué empieza ahí. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. No tiene todo pro, pero Sí. tampoco tiene todo en contra, la Y verdad. yo creo que también se puede mejorar, automatizar muchas Sí. cosas. Es verdad que todo va a ser, nos levantamos de cama, como siempre contamos con Ange, hacer la cama tenés que tener ahí contorsionismo, la hace Ange, pero ya tenemos automatizado, que yo giro los asientos, preparo. Todo Claro. eso nos llevó media hora que en una Sí. casa ibas para la cocina Ya y está. ya está, no Claro. pasaba nada. Pero yo creo que se aprende a convivir con eso. Sí. Sí. Y somos nuevos todos. Lo que Obvio. pasa es que es una rutina distinta Mm. a la que teníamos. Sí. Pero al final también es una rutina, porque Sí. lo que acabas de explicar Claro. es rutina de me levanto, tengo que hacer la cama, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí. Es una rutina distinta que tardamos en acostumbrarnos, evidentemente, porque todos los cambios cuestan. Pero aprendemos a adaptarnos a los cambios como más rápido, ¿no? Cada vez somos más Sí. versátiles y Sí. no te agobia tanto las cosas. Ya entera. Ay, No qué tenemos agua, terrible. ¿dónde vamos a cargar agua? ¡Ay, el agua! ¡Ay, el agua! ¡Ay, el agua! Ahora ya no. Sí, nosotros también tuvimos nuestros problemas van life cuando salimos. El tema es que, claro, cuando te la hace una empresa, yo no sé qué hay detrás de esta madera. Si hay algún fallo,
yo no sé qué tengo que levantar para solucionar ese fallo. Aún suponiendo el caso de que yo sepa conectar cables, desconectar o tuberías o tal, no sé dónde están. Entonces ahí es uno de los problemas que tuvimos, que creo que para vosotros en ese sentido Sí, os sea más fácil porque la hicisteis vosotros, ¿no? Claro. A ver, nosotros queríamos hacer igual que ustedes, ¿eh? Que nos la hagan. Pero no nos daban los números, entonces terminamos haciéndola nosotros. Dijimos, va a ser un montón de trabajo, pero le quise dar la vuelta y ver el lado positivo, que es ese. Eso. Claro. Si hay un cable que tengo que cambiar, yo sé por dónde pasa. Si quiero colgar una baldita, sé dónde puedo hacer agujero, dónde no. Sí. Y hemos hecho un montón de arreglos. Y hemos hecho un montón de cambios durante el viaje, ¿eh? ¿Cuánto tardasteis en camperizarla? 9 meses. 9 meses. Y Bueno, bien. Tengo un día- escuchado peores, Pero- de Sí. años, gente que tarda años. Sí, Sí. para Sí. estar trabajando A la como vez, trabajábamos. Eso, menos de un año trabajando al mismo tiempo es de lo más rápido que vi. Sí. Nosotros tuvimos, la semana de lunes a domingo, trabajamos en la cafetería, nos levantamos a las 6:30 de la mañana, volvíamos a casa sobre las 4 después de haber cerrado, fregado y todo. Claro. Agarrábamos el coche, salíamos corriendo para donde teníamos la furgoneta y nos poníamos pam, hasta las 10 de la noche. Llega a casa, come, dúchate, cámbiate y al día siguiente vuelta a empezar. Otra vez. Así 9 meses. Sí. O sea, fue agotador. Verano en Málaga, más de 40 grados a la sombra, no se lo deseo a nadie. No, fue horrible. Tenemos... Llegábamos a la Furco porque la teníamos en un parking, llegábamos y la Furco marcaba 42 grados. Y decimos, y ahora Y nos estábamos tenemos a que la pegar sombra. todo el día acá trabajando. No, 42 grados. Nosotros siempre decimos que la suerte no existe. Cuando ellos o nosotros subimos un reel espectacular, que el video Van Life es increíble, es porque lo buscamos, nadie nos Sí, regaló trabajamos, nada. trabajamos. No, hay que trabajar Siempre sobre dice Anche que la suerte es donde convergen, ¿cómo era? La El oportunidad con la- la preparación. esfuerzo. Eso. Y tal cual, o sea, nadie regala nada y costó el esfuerzo y ahora están viviéndolo. Y sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero nos están quedando a ambas parejas como batallitas, ¿no? Pues, que contar, Sí, pero sí, realmente anécdotas. a nosotros, separando Van Life y el trabajo, el 80% de la Van Life es positiva. Sí. Es sí. totalmente positiva. Tiene unas pegas, pero es espectacular. Las otras pegas vienen a lo mejor, ¿no? En la aventurilla que nos estamos marcando Sí, en YouTube. obvio. Sí, sí. ¿Cómo va YouTube? ¿Cómo va el tema? Las redes en general. Bueno. Sí, qué difícil. Qué difícil. También tuvimos momentos de dejarlo todo. Sí, Les vamos a dejar su canal de YouTube aquí en la descripción. Entren, por favor, suscríbanse al canal, Ahí que está. nos ayuda Bueno, un chicos. montón a todos. A nosotros y a los chicos. Denle a like a este video. Claro, compártanlo, pongan un comentario que aunque piensen que muy lindo video, ayuda, el algoritmo se activa, es toda informática, pum, va para arriba. A YouTube le gusta ver eso. Y eso, nosotros siempre estamos hablando, tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos. Si nosotros todo lo que tenemos en nuestra comunidad les caemos bien nosotros, ellos les van a caer bien. Así que vayan para ahí. Son buena se gente, suscriben. aunque hayan entrado en Sí, nuestra son raritos comunidad. con el café, pero bueno. nos No, perdonan, nos perdonan.